Buenas tardes. Buenas tardes, tengan todos. Nuevamente, pues les damos las gracias por poderse conectar con nosotros en esta serie de predicaciones que hemos tenido. Es un enorme gozo y un privilegio para nosotros compartir la palabra y que podamos ayudarlos a acercarse un poco más a Dios, como para nosotros también es de enorme bendición lo que el Señor habla a través de las prédicas de nuestros hermanos. Y pues bueno, aún y que no tenemos cantos el día de hoy, pues sabemos que la palabra dice que cuando define la alabanza, dice que es fruto de labios que confiesan su nombre. Y el día de hoy definitivamente hablaremos del Señor y su enorme misericordia. Ese es el tema del día de hoy. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y es un tema muy importante para nosotros porque viene un juicio. Y ese juicio no tarda. Este tiempo de vida, esta fracción de espacio en el cual nosotros vivimos pasará. Y en ese momento se ejecutará un juicio. Pero nosotros estamos abogando a la misericordia del Señor. El pasaje que tomé como referencia para el título de este mensaje es Santiago 2:13, que dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Primero, quisiera extender un poco sobre el significado de misericordia. ¿Cómo lo define? La misericordia para el ser humano es una virtud. Es una virtud que se inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos o miserias ajenas. Cuando nosotros vamos por la calle y vemos a alguien con algún problema o alguna situación y sin necesidad de hacerlo, nos detenemos a ayudarlo, estamos dando misericordia a esa persona, levantándolo a un caído, ayudándolo de alguna manera, ofrecemos misericordia. Es una virtud. La virtud, recuerden que es una fuerza que nos ayuda a producir causas, o sea, una causa y sus efectos. Entonces, hablemos de misericordia como una fuerza que actúa en nosotros para poder compadecernos de alguien y otorgarle un favor que no necesariamente era nuestra responsabilidad otorgarle. De esa manera, yo quiero enlazar la misericordia tan inmensa que el Señor, nuestro Dios, ha tenido para con nosotros, que siendo no merecedores de muchas de sus dádivas, aún así Él ha dado. Pero hay una que sobrepasa todas, y es la misericordia que ha tenido para perdonar nuestros pecados y para poder otorgarnos algo que no era nuestro, que se perdió y que Él por su misericordia nos ha dado la oportunidad de poder adquirirlo por medio de su Hijo Cristo Jesús. Para esto, yo quisiera dividir el tema en cinco digamos, los subtemas o párrafos en los cuales quisiera hacerles entender un poco la preocupación que debemos de tener y la acción que debemos de tomar. Número uno es que definitivamente viene un juicio y ese juicio es inevitable. Consideremos el pasaje con el cual arrancamos nuestra predicación y la misericordia triunfa sobre el juicio. La gente a veces se abruma sabiendo de que viene un juicio a su vida, algo que determinará y juzgará todas sus acciones y no sabe qué hacer y no sabe cómo actuar sobre este tema. Sin embargo, nosotros debemos entender que la misericordia triunfa sobre el juicio. Para saber la inevitabilidad de este juicio que viene, podemos entenderlo por medio de lo que dice Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Este juicio no es el juicio del cual está hablando la palabra, no es un juicio terrenal, sino es un juicio que sobrepasa
nuestro tiempo en la tierra, porque moriremos y entonces vendrá ese juicio del que estamos tratando en este momento. Allá en 2 Corintios 5, versículo 10, nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Llegará un tiempo en el cual nos veremos en esa situación. El Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. No podemos evitar que el Señor está observándonos y está viendo nuestras iniquidades y se está enemistando con nosotros, está irado con nosotros por nuestras acciones. Ahora, ciertamente, pasando al punto número 2, hay una acción que se ha cometido por parte de nosotros, la cual nos ha puesto en la situación de entrar en un juicio más adelante. Y esa acción fue el pecado. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23 y es muy clara cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros hemos pecado. Todos nosotros, tú y yo, hemos pecado. Y hemos sido destituidos, apartados, sin oportunidad de poder volver si continuamos en esa situación, si no somos asistidos de misericordia, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque en la presencia de Dios no puede haber pecado. Ahora, no es algo ajeno para nosotros. Según Isaías 59:12, cuando refiere en relación a nuestro conocimiento de nuestros pecados, dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Tanto tú como yo conocemos lo que hemos hecho. Conocemos nuestros pecados, sabemos cómo hemos mentido, cómo hemos omitido la verdad, lo cual es mentira. Sabemos lo que hemos tomado que no es nuestro, a quien hemos engañado, a quien hemos hecho daño, lo que hemos visto con lujuria. Con todos nuestros pecados, nosotros lo conocemos. Nosotros sabemos lo malo que hay en nosotros. Pero por eso no queremos llegar al Señor. A veces nosotros decimos, la palabra de Dios es muy clara cuando dice, y no vienen a Dios para que sus obras no sean manifiestas, porque el Señor siendo luz, aclara todo lo que está alrededor nuestro y sabemos exactamente dónde está el problema. Nosotros lo conocemos, pero nos hacemos de la vista ciega. Pero el Señor en su luz viene y manifiesta el pecado. Ahora, estos pecados que nosotros hemos hecho, según la palabra, que dice que todos hemos pecado, todos sin excepción hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y esos pecados de 1 a 1000, los que tengas o más, desde 1, estamos destituidos y los conocemos. Pero esos pecados han constituido en nosotros algo muy importante. Dice Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, o tú, en lo individual, para no hacerlo plural, tú en lo individual, has puesto tu amistad con el mundo antes que la amistad con Dios? Eso te constituye un enemigo de Dios. Y tú ya estás en una postura muy peligrosa, en la cual tú estás aislado completamente de la presencia del Señor debido a tus pecados, estás destituido de la gloria de Dios, conoces tus pecados y esos pecados te han vuelto enemigo de Dios. Tú estás en una posición muy difícil para la eternidad. Pero esa situación que es eternamente complicada tiene una solución eterna que el Señor ha brindado para ti. Y esa solución es la misericordia. La misericordia no es algo que tú puedas obtener por medio de obras. La misericordia viene
de la parte fuerte, digámoslo así, del que es capaz. Tú no eres capaz de hacer nada. Tú no puedes tener misericordia de ti mismo. Ante los actos cometidos, el juicio te espera y no hay forma de salir. Pero debemos entender algo muy claro. Yo recuerdo en una ocasión, cuando era más joven, estábamos unos amigos conviviendo, digámoslo así, y estábamos jugando a boxear. Nos poníamos los guantes y entonces estábamos, digamos, nosotros haciendo nuestras prácticas entre los muchachos del lado. Y en una ocasión nos dio mucha risa porque había uno que definitivamente no era muy buen ejecutante del boxeo y el otro era muy bueno y le dio una tunda espeluznante. Y estaba este muchacho de rodillas tomando aire, el que no era muy bueno, este, y le dice, voltea a verlo, al que era muy bueno, y le dice, está bien ya, ahí lo voy a dejar, te voy a dar chance, te voy a dar oportunidad, ahí dejémoslo. Nos atacamos de la risa por lo inverosímil de su comentario. Él, el débil, otorgando algo que no podía otorgar, como si pudiera levantarse y cambiar las cosas. No podía. De la misma forma, nosotros a veces así somos. Queremos darle oportunidad a Dios. ¿Oportunidad de qué? Si Él es el lado fuerte. La misericordia viene de Él, no de nosotros. A veces nos acercamos a Dios diciéndole, está bien, te voy a dar chance. Voy a estar un rato contigo. Como, como si Dios requiriera de nuestra presencia. Y no es así. Dios lo que quiere es manifestar su misericordia. Por eso en la palabra dice que Dios nos pide a nosotros, los que ya hemos creído en Él, dice que vayamos al mundo y dice como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliados con Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos y como si rogásemos pidiéndole a la gente que se reconcilie, no porque Dios requiera de nuestra presencia, sino porque Dios ve lo que viene para nosotros si no somos reconciliados y quiere evitárnoslo. Y con un amor profundo y una infinita misericordia, Él usa su cuerpo, su iglesia, para acercarse a las personas y poder manifestar su misericordia, que desgraciadamente muchas veces es rechazada. Ahora vamos a ver esto de la necesidad de misericordia que nosotros tenemos. Allá en 1 Reyes 3:6 dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia de tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado en tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en el trono, como sucede en este día. En este pasaje nosotros podemos ver dos veces que se habla acerca de la misericordia. Salomón dice, tú hiciste gran misericordia. Y luego dice, tú has reservado esta tu gran misericordia. Cuando él habla de misericordia y lo vemos en el pasaje, pudiéramos confundirnos diciendo, ah, bueno, entonces él se ganó la misericordia de Dios porque dice que anduvo delante de él en verdad, en justicia y con rectitud, como si eso hubiese ganado la misericordia de Dios, pero no es así. La misericordia de Dios fue otorgada. Y lo que hizo David ni ganaba más, ni ganaba menos, ni le daba más oportunidad de tener mayor misericordia o menor. La misericordia fue dada por Dios. No es algo que se pueda obtener. No es algo que puedas ganarte ni comprar. No se compra. La misericordia se da de la parte fuerte. Y la parte fuerte en este caso era el Señor, nuestro Señor. Y Él tuvo misericordia de David. Él vio su, digamos, su actitud. Él vio su cambio. Y Él pudo haber dicho, no, pues es que es lo que tiene que hacer para acercarse a mí. O sea, pero aún así Él tuvo misericordia. En esa misericordia Él le otorgó algo adicional. Dice que le dio oportunidad de que viera a su hijo sentado en el trono.
Entonces, la misericordia no fue algo que él obtuvo por sus obras, sino fue algo que Dios le otorgó en observación. Acuérdense que dice la palabra de Dios, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, pero también Dios es juez justo y Dios está observando a los que quieren arreglar su vida con Él para darles misericordia, no para que se la ganen, para otorgarla. ¿Por qué digo esto? Porque él pudiera decir, pues no quiero dar misericordia y no da misericordia, pero esto él lo da. Allá en Romanos 5:10 nosotros podemos notar algo. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos para su vida. Nosotros tenemos que entender esto, que nosotros, nuestros pecados nos constituyeron enemigos de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo en Romanos nos dice que aún y que nosotros éramos siendo enemigos, fuimos reconciliados. Qué impresionante. Cuando, cuando nosotros vemos el estatus actual del mundo y vemos que hay una guerra que está sucediendo, pues son dos lados opuestos enemigos. Podemos, se hablan de acuerdos y de concesiones para ver si se puede frenar, pero en el caso del Señor, para con nosotros que éramos enemigos, o eres enemigo, quizá todavía, del Señor. Dice que Él, aún siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por su muerte, por la muerte de su Hijo. Habla de la impresionante misericordia de Dios para con nosotros, que siendo enemigos decidió morir para reconciliarnos. Por eso, por esa acción que el Señor tuvo para entregar a su Hijo y morir por nuestros pecados, por esa misma acción, precisamente es que Él dice, ¿cómo no la están apreciando? A nosotros, los redimidos, los que ya estamos reconciliados, dice, vayan y prediquen el Evangelio como si Dios rogase por medio de ti, reconcílense con Dios, pidiéndole a la gente por medio de nosotros, dándole el valor tan importante que tiene ese acto de inmenso amor y misericordia de la muerte de Cristo. Ahora dice que no solamente fuimos reconciliados por su muerte, dice, ¿cuánto mucho más seremos? Dice, seremos salvos por su vida. No solamente hubo una reconciliación, sino hubo una salvación. Es lo que el Señor nos está pidiendo. Ahora, quiero darles un pequeño ejemplo para entender el tema de la misericordia que necesitamos. Quizá tú el día de hoy estés buscando la misericordia de Dios y reconozcas que tus pecados te han separado completamente de Él y has sido aislado de de la bonanza que puedes tener en el Señor y no sabes qué hacer. Te voy a dar un pequeño ejemplo para que veas qué significa la misericordia. Dice una madre, hablando del tiempo de Napoleón, dice una madre solicitó a Napoleón perdón de su hijo. El emperador dijo que era el segundo delito que cometía el hombre y la justicia exigía la ejecución. O sea, el juicio hecho por sus delitos exigía una ejecución, tal como con nosotros, nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, separación eterna de con Dios. Y entonces dice esta mujer, no pido justicia, dijo la madre, pido misericordia. Y dice, pero señora, respondiendo el emperador, no merece misericordia alguna. Su excelencia, prosiguió la madre, si se la merece, no sería misericordia. Si se la mereciera, no sería misericordia. Y misericordia es lo que estoy pidiendo. Muy bien, dijo el emperador, tendré misericordia y así sea salvo la vida de su hijo. Entonces, nosotros debemos de entender que la misericordia de Dios no procede de algo que nosotros hayamos adquirido o ganado, porque si fuera algo que se mereciera, no sería misericordia.
De la misma forma, el Señor Jesucristo a nosotros nos da eterna salvación por medio de la muerte de su Hijo Cristo Jesús. Entonces nosotros también tenemos que entender algo muy importante. Tenemos que entender nuestra posición delante de Dios. Nuestra posición delante de Dios dice, la misericordia siempre viene del lado fuerte, nunca viene del lado débil. Vamos a ver qué dice Éxodo 33, 19, dice, y le respondió, yo haré pasar de todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. ¿Entendemos esto realmente? O sea, Dios no podemos exigirle algo. Él va a tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Mucha gente dice, bueno, entonces, ¿por qué tomar una decisión? Si Dios va a tener misericordia, la tendrá. Cuestiónate si el día de hoy la misericordia de Dios no se está exponiendo delante de ti para que el día de hoy te reconcilies con Él. Y ese es su medio de gracia. Esta predicación es su medio de gracia para expresar su misericordia a ti. No te alejes de la misericordia de Dios si hoy la estás escuchando. También nosotros vemos allá en Romanos 9, del 14 al 18, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende de que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien tiene misericordia y él quiere endurecer, el que quiere tener misericordia tiene misericordia y el que él quiere endurecer, él endurece. Ahora, la misericordia de Dios se extiende al día de hoy de una forma importante para que tú puedas escuchar el mensaje de Dios y decidas si tú quieres abrazar la misericordia de Dios en ti. Hay un conflicto, tus pecados son un conflicto con Dios, nos alejan y nos constituyen enemigos de Dios. Pero el día de hoy el Señor quiere que tú arregles ese conflicto y vengas a Él y seas pleno, pleno en su misericordia y salvo por la muerte de su Hijo Cristo Jesús y su resurrección. Por su vida somos salvados. En el punto final nosotros vemos que este juicio del cual estamos hablando, que vendrá, pues ya tiene una fecha. Nosotros en el primer pasaje vimos que decía que está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero este juicio del cual estamos hablando tiene un momento específico. Después de tu muerte no hay forma de arreglar nada con Dios. Tu tiempo de reconciliarte con Dios, tu tiempo de arreglar las cosas con Dios es en este tiempo de vida en el cual tú estás transitando, que puede ser corto, puede ser largo, sin embargo es el tiempo de Dios para ti. Vamos a ver lo que dice el libro de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 58 específicamente. Dice, porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te echa a la cárcel. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que nosotros vamos en un camino de vida, vamos caminando y el Señor está a un lado de nosotros y es nuestro enemigo, porque nosotros lo hemos hecho nuestro enemigo, es nuestro adversario, como dice este pasaje, si nosotros continuamos en nuestros pecados, si nosotros le damos prioridad a este mundo, constituimos a Dios nuestro enemigo. Pero en este tiempo de vida, esta vida que tú tienes, que puede ser mucha, puede ser corta, puede ser... ¿Cuánto puede durar un ser humano en este mundo? 80, 100 años, lo que sea.
Va a ser muy poco tiempo. Y ese poco tiempo que tienes es el tiempo que Dios te ha dado para arreglar la situación más importante. Y esa situación es tu comunión con Dios. Primero, establecerla por medio de la redención que es por medio de su Hijo Cristo Jesús. Mientras vas por el camino con tu adversario, arregla. Tú vas en este camino de vida y el Señor Jesucristo aquí está. Te está diciendo, yo te quiero dar misericordia, arregla conmigo, pero rechazamos la misericordia de Dios. Aquí el lado fuerte en esta situación es el Señor, no somos nosotros. El Señor es el lado fuerte y Él quiere tener misericordia en nosotros. Nosotros no podemos adquirir la misericordia en nuestro camino de vida con ninguna cosa. Simplemente voltear y decir, te pido misericordia. Y quizá llegáramos a pensar, yo no la merezco porque he hecho esto y esto y esto. Pero quizás has hecho más cosas. Pero no depende de lo que has hecho, sino del que otorga la misericordia, si te la da o no. Por eso mucha gente va por la calle y cometen algún acto y después andan pidiéndole al que se lo cometieron, por favor, no metas la denuncia, no metas la demanda para no ir a juicio. Por favor, ya total, la arreglan y a lo mejor esa persona dice, bueno, está bien, no voy a levantar cargos. Y esa persona ha tenido misericordia del que le hizo daño. ¿Cuántos de ustedes, siendo enemigos de Dios, no voltean a pedirle misericordia? Y se quieren ganar el camino con acciones, con actitudes, con formas, con dádivas a otras personas. No es el camino. Tenemos que buscar la misericordia de Dios. Y esa misericordia es regalada. Esta vida, este espacio de tiempo que el Señor te ha dado, es el espacio de tiempo que tienes para arreglar tu situación con Dios. Tienes que reconocer tu actitud voluntaria de alejamiento y entonces admitir que requieres al Señor en tu vida. A un arrepentimiento de tus acciones y un avanzar al Señor. Señor, dame tu misericordia, no la merezco, pero yo la quisiera tener. Y dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere darte vida eterna el día de hoy. Hemos visto 5 puntos. Vimos que viene un juicio inevitable. No hay forma que lo podamos evitar. Vimos que ese juicio es por una acción cometida y esa acción cometida son los pecados tuyos, míos. Y en lo personal, el tuyo. Y en lo personal, el mío. Yo admito mis pecados, por eso me rindo al Señor ante su misericordia. El punto 3 fue que necesitamos misericordia definitivamente. El punto 4 es que tenemos que entender nuestra posición delante de Dios. Tú no eres el lado fuerte. Tú no puedes adquirir nada. El Señor tiene toda la fuerza para decir si quiero o no quiero. Solo nos queda pedir y esperar que nos sea dada la misericordia de Dios, la cual Él quiere dar a todos aquellos que en voluntad propia se arrepienten y quieren la misericordia de Dios. Y también vimos el último punto, que este juicio tiene una fecha y hay que arreglar. Esa fecha final de tu vida no habrá forma de arreglar, pero mientras haya un latido en tu corazón, mientras haya un respiro en tu vida, puedes arreglar. ¿Será este tu último respiro? No lo sabemos, pero es quizá una buena oportunidad para arreglar tu situación con Dios. Voy a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día, Señor, porque tú nos has permitido entender, Señor, en relación a tu enorme misericordia. Nuestra posición contigo, Señor, es vulnerable, pero tú quieres extender tu misericordia y tu brazo para con nosotros y darnos algo inmerecido, Señor. Salvación. Te pido, Señor, que tú limpies mi vida de pecado. Yo reconozco mis pecados, Señor, y quiero que tú estés en mi vida, entra a mi corazón, dame salvación, dame
esa misericordia tan plena que tú puedes dar, Señor, para que seas mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a cambiar mi estilo de vida. Ayúdame, Señor, en mis inseguridades, Señor, en mis depresiones, Señor. Sácame de ellas. Dame poder, Señor, en tu misericordia preciosa para ser más que vencedor, como tú lo dices en tu palabra, por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Te lo pido, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Bueno, mi amigo, si tú el día de hoy has hecho esta oración, si tú has pedido al Señor que sea tu fortaleza y tu victoria, créeme que la misericordia de Dios está a la mano. Si tú has hecho esta petición para que Dios muestre su misericordia, créeme que Él la ha oído y Él te la está otorgando. Que el Señor sea con todos ustedes por los siguientes años de vida, si Dios lo permite, para que puedan alcanzar a otros y mostrarles la enorme misericordia que Dios quiere tener para con ellos. Muchas gracias.